al ritmo de la intro de este canal. Así que ya estamos partiendo. Continuaremos con la segunda parte de esta lectura, que es la vuelta de Pedro Urdemales. Así que todo súper bien. Vamos a ir arrancando, recordando que ya leímos la intro. Una verdad y los siguientes cuentos: una verdad del porte de un cerro, la apuesta con un campeón, las tres flores y los cerdos empantanados. Yo creo que si andamos bien de tiempo, hoy leeríamos el Charqui, y lo comentaríamos, por supuesto, el Charqui para el Julio, el cartero del otro mundo, la ollita de virtud, y creo que estaríamos por ahí, capaz que ganar mucho y perderlo todo, porque igual hay cuentos que son más cortos. ¿Sí? Partimos saludando a la gente que está en el chat. Saludamos a Diego, a Anthony. ¿Sí? Anthony pregunta si Diego es mi hijo. No, es mi primo. Un primo hermano que tengo por ahí. Mi primo favorito, de hecho. Así que le gusta igual el mundo del stream y me apoya siempre en todo lo que emprendo. Cuando es buena idea, eso sí. Así que ya estamos arrancando. Sí, pues el favorito. El más aplaudido. Oye, hablando de eso... Hablando de eso... Ahora tengo emotes. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes ahora soy afiliado. ¡Lo logramos! No tengo la menor idea cómo lanzar celebraciones, pero... Ahora sí que... Ahora... Puedo hacer cosas como... Esta. Cuando tenga un poco más de tiempo sí va a ser animado. Y creo que los puedo regalar, no sé, sin suscripciones o cómo, pero se puede hacer aplausos y cosas así y todo eso. No tengo la menor idea cómo ocuparlo si no es directamente del menú, pero se podrá ocupar. Así que lo logramos, gente. Lo logramos, clan. Excelente. Gracias por su asistencia, gracias por su puntualidad. Mucho mejor que la mía. Así que ya vamos a arrancar con esta segunda parte para no dar la lata. Recuerden que este video queda tanto grabado en Twitch como en YouTube. Yo recomiendo verlo primero verlo en Twitch, ¿sí? Porque es la plataforma que más me sirve, donde más me apoyan. Eso es lo que recomiendo, eso es lo que pido. Pero igual queda en YouTube por si alguien no usa Twitch por ABC motivo. Así que vamos a darle. Vamos a sacar la música. Y vamos a partir con el Charqui para el Julio. Hola Ucan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, pequeño Nicanor? Un saludo a Ucan, que se acaba de unir al chat. Así que vamos a darle a el Charqui para Julio. Ya un cuento breve, una página solamente. Así que vamos a partir con algo facilito. Excelente, el Charqui para Julio. Vamos a cambiar de cámara. Todo bien, Aucan. Bienvenido a esta transmisión especial de segunda parte de la vuelta de Pedro Urdemales. Voy a correr un poquito la cámara. No, para el otro lado. Ahí sí. Usaré mi skin nomás de League of Legends. No he tenido tiempo para cargar la nueva que hice, pero yo creo que ya el otro sábado va a estar lista. Igual me gusta, le tengo afecto a esta skin de League of Legends. Así que de webcam. Pero ahí hay que utilizarlo algo más relacionado con lo que estamos haciendo esta noche. Sí, igual me falta una lucecita por acá. Igual acá tengo una. A ver, veamos. A iluminar un poco mejor la escena. Y algo de batería aquí. Está muy fuerte. A ver, vamos a ver. A ver si logro bajarle la potencia para que yo no me quede ciego. Vamos a bajarle un poquito y enchufarla para que no se descargue. Bien, funcionó. Madre, me voy a quedar ciego. Es que estos son unos focos que uso para el tema audiovisual y en realidad están potentes. Ya está mejor iluminada esta escena. Mucho mejor. Ya, el Charqui para Julio.
de La Vuelta de Pedro Urmales, de Florido Pérez, autor chileno. Se cuenta de una viejecita que siempre andaba guardando un montón de cosas, como hacen todos los ancianos, ¿sí? De hecho, hay ancianos que juntan bolsas, otros que juntan tapitas, otros que juntan hasta las cucharas de yogur. Juntan todo, ¿sí? Juntan para que nunca falte. De hecho, a pesar de que yo no soy viejito, igual soy bueno para juntar cosas. ¿Sí? Tengo ahí un poco desarrollado el mal de Diógenes, como se conoce. Vivía con su nieta, una niñita que todo lo trajinaba y todo lo preguntaba. ¿Cómo hacen todas las niñitas? Entre los muchos objetos guardados de la abuela, se contaba una bolsa de charqui, que cuidaba como hueso de santo. ¿Sí? Para el que no sepa, el charqui es una carne seca, ¿sí? Una carne que se deja seca, ahumada algunas veces, ¿sí? Que se mastica. Es como un chicle, pero versión campesina, ¿correcto? El charqui es una de las carnes más antiguas. Se le colocaba mucha sal y eso hacía que se secara. Entonces, como se seca, pierde todo el jugo de la sangre y todo eso, de los líquidos de la musculatura propia de la carne. La gracia del charqui es que puede durar mucho tiempo almacenado. Esa es la gracia que tiene, ¿sí? Y como es proteína, tiene un valor nutricional importante y muy bueno. Entonces dice, entre los muchos objetos guardados de la abuela, se contaba una bolsa de charqui que cuidaba como hueso santo. Hueso de santo, o sea, muy importante. Como si fuera un hueso de algún santo ahí del cristianismo. La niña solía preguntarle, ¿y para qué guarda esa bolsa, abuelita? La guardo para Julio, respondía la anciana. Ah, y en verdad la guardaba para comer charqui tomando mate en las lluviosas noches de julio. Pero la nieta entendía otra cosa. Yo no sé cómo llegó a oídos de Pedro Urdemales la historia de esta bolsa, pero el caso es que un día que vio salir a la anciana, llamó a la puerta de la calle. ¿Cómo le va, señorita? Saludó muy atento a la niña que vino a abrirle. ¿Qué se le ofrece, joven? Preguntó tímidamente ella. Solo paso a ver a su abuelita. Esto me recuerda a Caperucita Roja con el tema del lobo. Lo siento, pero acaba de salir. Bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Dígale que le dejé muchos saludos y que después vendré. Muy bien, dijo la niña. Pero, ¿quién es usted para decirle? Ay, Pedro Urdemales tan pillo. Yo soy Julio. Para servir a su merced. Ah, entonces espere un poco, dijo la inocente niña, que no tardó en volver con la famosa bolsa de la abuela. Adiós, buena señorita, dijo Pedro tomando la bolsa. Y muchas gracias. Y en verdad, harto agradeció, voy a leerlo de nuevo porque ahí me equivoqué ahí con la pausa y con el tilde. Y en verdad, harto agradeció su pobre estómago, siempre medio vacío, aquella sabrosa porción de charqui. ¿Alguien podría decir por el chat, aprovechando esto como una lectura compartida, cuál es el doble sentido que se le da a la frase el charqui para Julio? Cuando la niña le pregunta a la abuela, ¿para quién es? ¿Y para qué guarda esa bolsa, abuelita? Y le contesta, la guardo para Julio. ¿Por qué hay un doble sentido? Si alguien del chat me puede contestar. Aprovechando que ya hay una buena cantidad de personas conectadas, ¿quién me puede contestar por qué lo de un charqui para Julio? ¿Qué entiende? ¿A qué se refiere la abuela? Y finalmente, ¿a qué se refiere la niña? ¿Qué entiende la niña? ¿Quién lo puede explicar? Por favor. Antoine, Nicanor, Dieguito. ¿Alguien que pudiese explicarnos por el chat? Si no, por un ratito. Y si no, yo mismo lo explico. Lo que entiende la niña es que esa bolsa, dice Anthony, que tenía la abuela, era para ese señor, pero era para como otoño o algo así. Julio. Muy bien, excelente. Para el invierno. O sea, la temporada de julio es la temporada de invierno. Muy bien, Anthony.
Excelente interpretación. Sí, muy bien. Ahí hay que puntualizar eso así, que se refiere al invierno. ¿Correcto? Es como que dijera que guarda, no sé, pues, como que hubiese guardado un tarro de café para guardar para ir para el invierno, para que pasara el frío. Y le preguntara, ¿por qué guarda ese tarro de café, abuelita? Para Julio. Claro, por el frío. A eso se refiere la abuelita. La niña no entendió eso. Y ahí el pobre... O sea, no pobre. Bueno, pobre porque tenía hambre, pero ahí el Pedro de Males, haciéndose el pillo, engañó a la pequeña. Ahí está. ¿Te alcanza a ver la letra bien ahí o hay que achicarlo más? No sé, dice Aucan, pero espero que lo hayas entendido ahora. ¿Se alcanza a ir a ver bien la letra? Porque imagino que están ocupando celulares. ¿Se alcanza a ver bien o hay que agrandarlo? ¿Qué opinan? Porque puedo achicar un poco la cámara, no hay problema. ¿Se alcanza a leer bien? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Anthony, ¿se alcanza a leer bien el texto? No, me confundí porque hice como dos preguntas y las dos preguntas eran contradictorias. ¿Se alcanza o no se alcanza a leer? Ya, excelente. Sí, porque si no puedo achicar un poquito la cámara y agrandarlo un poco más. Ah, sí, ahí podría hacerlo. A ver. Lo que pasa es que como tengo el... No, ahí no era. A ver, un poquito más chica la cámara. Ahí sí. Y un poquito más chico el skin. Ahí estamos. Muy bien, excelente. El cartero del otro mundo. Siguiente cuento, segundo de esta noche. Al llegar a las primeras casas de un poblado, Pedro Urdemales vio junto al camino un burro flaco mordisqueando el pasto de un potrero. Pensando en cómo ganarse el sustento ese día, se acercó al animal y se montó al revés. Ah, este cuento me encanta. Partamos de nuevo. Al llegar a las primeras casas de un poblado, Pedro Urdemales vio junto al camino un burro flaco mordisqueando el pasto de un potrero. Pensando en cómo ganarse el sustento ese día, o sea, el pan, ¿sí? El sustento, el dinerillo ahí por ahí, se acercó al animal y se montó al revés. O sea, mirando hacia atrás. Esta historia creo que es mi favorita de la vuelta de Pedro Urdemales. Mirando para atrás. Cosa que no preocupó al borrico, sí, al animal. Le hincó los talones, o sea, le pegó ahí para que apretara velocidad. Sí, perfecto. Muchas gracias por avisarme ahí, Aucan y Diego, que estaba bien, se leía bien. Ahora agrandé un poco más la letra para verificar que se podía el espacio. Total, más importante el texto que mi cara. Entonces, le hincó los talones, o sea, para meterle velocidad, y el burro comenzó a caminar. Al pasar frente a las primeras casas, Pedro se lanzó a pregonar. O sea, en voz alta, vociferando, no gritando. Pregonar tiene que ver con los pregoneros antiguamente, ¿sí? Antes que existiera internet e incluso el correo, existían los pregoneros que eran estas personas que pasaban dando informaciones en la noche. Podía ser la hora, si iba a llover, informaciones. Si algún incendio, si se había cometido algún crimen, si se iba a llamar a alguna fiesta, si venía pronto algún hecho importante. Entonces ese tipo de cosas lo hacía el pregonero, que pasaba avisando. Entonces de ahí viene el verbo pregonar. El cartero del otro mundo. Aquí va el cartero del otro mundo. ¿Como quien va vendiendo helados? ¿O como quien algodones de azúcar? ¿O vendiendo el diario? Sí, de hecho hoy, hasta el día de hoy se pregona. Repito la teatralidad. El cartero del otro mundo. Aquí va el cartero del otro mundo. Los aldeanos estaban acostumbrados a esos forasteros que pasaban comprando lana o charqui y vendiendo sal o cochayuyo. Pero jamás habían visto a un cartero del otro mundo. Entiéndase que el otro mundo podría ser, es en el fondo como el cielo. El otro mundo es el fondo donde está la gente que estaba muerta, los espíritus. Jamás habían visto a un cartero del otro mundo.
ni tampoco de este mundo. Por la simple razón de que allí no había correo. O sea, primera vez que había un cartero. Qué raro este pregón, o sea, lo que se decía, la frase en alto. Y qué raros ese jinete y burro. A pesar de ir juntos, parecían avanzar en distintas direcciones. Ir y venir, alejarse y regresar al mismo tiempo. Claro, porque el burro avanza y el jinete retrocede, porque va de espaldas. ¿Quién tiene cartas para el más allá? Voceaba Pedro Urdemales. ¿Quién más? ¡Se va el cartero del otro mundo! Hombres, mujeres y niños le dedicaban un momento de atención. Y una vez satisfecha su curiosidad, ahí hay un error de tipografía, y una vez satisfecha su curiosidad, volvían a sus trabajos y sus juegos. Cuando Pedro comenzaba a perder toda esperanza, una anciana vestida de riguroso luto le salió al camino. ¿Es verdad que viene del otro mundo, señor? Para allá voy, señora, dijo Pedro, sin mentir casi nada, pues ya se sentía que moría de hambre. Lástima no haberlo sabido antes para escribirle unas letras a mi Juancho, se lamentó la anciana, pero al menos espere un minuto para enviarle algunas cositas. Pedro esperó gustoso y con más gusto aún recibió un gran paquete y 2 billetes de los más grandes. Imaginemos que en plata de ahora, billetes de 20.000 pesos. Con el encargo de entregárselo todo personalmente a Juancho, sin olvidar decirle que ella lo tenía muy presente en sus oraciones. O sea, Juancho sería ahí el difunto marido. Urdemales le aseguró que así lo haría. Puso en marcha al burro y se alejó pregonando: ¡se va el cartero del otro mundo! ¡Se fue el cartero del otro mundo! Tras la última casa de la población, se montó como es debido y más allá se detuvo junto a un arroyo. Las cositas enviadas resultaron ser un traje, o sea, un terno o un traje ahí de más formal. Un traje antiguamente, igual que ahora, un buen traje es caro. Y era muy caro en esa época, aún más caro, porque eran hechos a mano, a la medida. ¿Sí? No como ahora que es todo fabricado. Pero un traje a medida hoy en día existen sastres y también son muy, muy caros. Entonces, las cositas enviadas resultaron ser un traje y un par de zapatos del finado. ¿Sí? O sea, del muerto, del difunto. Que le quedaron a la medida. Además de una tortilla al rescoldo. ¿Sí? Las tortillas al rescoldo, para el que no sepa, bueno, yo ya por los años estudié en Valdivia, muchos saben eso. Estudié en la Universidad Austral de Chile y las tortillas rescoldo son muy de esa zona. Rescoldo. ¿Qué es el rescoldo? Es bien particular este plato. Bueno, voy a poner esta imagen que está bien exagerada. Porque tampoco me gusta comer tan tostado el plato. La tortilla al rescoldo es que se hace en un horno de barro, si no me equivoco. Se hace de greda, se hace en un horno, pero la tortilla rescoldo se hornea directamente en las cenizas. O sea, cuando el fuego ya baja y ya no hay llama, se colocan las cenizas y ahí se cocina. Entonces, de hecho, cuando se saca de ese horno, hay que limpiarle las cenizas, porque obviamente, bueno, de hecho las cenizas son cancerígenas, no hay que consumirlas. Se sacan y quedan así con ese tostado, pero bien crocante. Son exquisitas, con mantequilla, con queso, son una delicia. ¿Sí? Son una verdadera delicia. Entonces, además de una tortilla al rescoldo, ¿sí? Entre las cositas que la señora, a la abuelita le había mandado a su difunto marido, pensando en que él, como se había presentado cartero del otro mundo, se les iba a llevar directo. Jamón ahumado y huevos duros. Pedro Urdemales se puso traje y calzado del difunto marido. Y muy contento, se echó lo demás al cuerpo. O sea, ñam ñam, se fue para adentro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otra pillería más de Pedro Urdemales. Como decía ya, este cuento para mí es mi favorito, de lejos. Encuentro que es el más
más ingenioso y por ahí de los menos predecibles de Pedro Urdemales. Muy buen relato. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende el relato? ¿O algún detalle por ahí que podría arreglarse, entenderse de mejor forma? Hagan todas las preguntas que necesiten. ¿Alguna palabra? ¿Algo de vocabulario? Lo que sea. Con gusto se las voy a contestar. Imagínense que el pueblo era tan pequeño que resulta que no había ni cartero, no había cartas, no había correos, oficina de correos. Ahí está perfecto, profe, dice Aucán. Capaz que te refieres a lo de la cámara, no lo había alcanzado a leer. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si no, excelente, porque significa que quedó todo súper claro. Pobre burro, ocupado para las fechorías de Pedro Urdemales. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Continuamos entonces, avanzando. La ollita de virtud. Ojo que ya estamos en la página 11 de 21. O sea, ya vamos más de la mitad de este libro. Se está acabando el agua. A esta hora ya la garganta me empieza a fallar. Así que yo creo que vamos a leer este cuento. Una pequeña pausa para ir al baño, para lo que sea. Yo voy a aprovechar a rellenar el vaso de agua. Y le damos a los siguientes 1 o 2 más. La ollita de virtud. Ah, perfecto, Aucán, te referías a la cámara. Ya. Vagando por esos mundos, a Pedro Urdemales le llegó la hora del mediodía. O sea, ya tipo en almuerzo. Encendió un pequeño fuego entre unas piedras y puso a calentar una ollita con su modesto almuerzo. Cuando este hervía, que daba gusto, vio a la distancia venir a un jinete. Pronto reconoció en él a un señor famoso en la comarca, por lo avaro y negociante. No, bien Aucán, no tienes ninguna duda, que bueno. Pronto reconoció en él a un señor famoso en la comarca por lo avaro y negociante. Avaro, o sea, que desea acumular mucha riqueza, ¿sí? Pero ya llegando a ser prácticamente un pecado. Y negociante, o sea, comerciante. Bueno, para los negocios. ¿Qué hizo Pedro Urdemales? Tapó con tierra el fuego y se trasladó con su ollita junto al camino, dando la espalda al jinete. Como si no lo hubiera visto. Tomó 2 varillas y se puso a tamborilear sobre la tapa, repitiendo. Hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Qué buena rima. Hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Muy intrigado, el jinete se detuvo a contemplar la extraña operación. ¿Qué haces, buen hombre? Recordamos que él estaba ocupando una olla y tapó con tierra el fuego. O sea, apagó el fuego para que pareciera que no había ahí rastros de... Y agarró la ollita y se la llevó al camino para que el jinete lo viera. La ollita que estaba bien de caliente. ¿Qué haces, buen hombre? Lo que usted ve, patronato. Cocer mi comida. Ojo, sin fuego. Sospechando que se tratara de un vagabundo chiflado, comentó. ¿Y no crees que sería bueno prenderle fuego primero? No se preocupe, patrón, que esta ollita es de virtud, o sea que tiene un don, como un don de Dios, ¿se entiende? Y basta con pedirle, golpeándole con mucho cariño. Hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Como un hechizo, como un rezo. A todo esto, el jinete ya había echado pie a tierra y estaba junto a la olla. Al destaparla, incrédulo todavía, se quemó los dedos. Tentado por la avaricia, pensó que sería un desperdicio dejar tamaño milagro en manos de un vagabundo, como era Pedro Urdemales. Claro, a esa altura ya el jinete se había bajado para ir la paradilla. Al destaparla, incrédulo todavía, se quemó los dedos, claro, porque agarró la tapa de olla. Probablemente era una olla de fierro. Sí, como es una olla antigua de campo, es una olla de hierro fundido, alto probable. Que son buenísimas, te duran todas las vidas si tú las cuidas bien. Lo importante de las sartenes y de las ollas de hierro
es que una vez que tú las ocupas, hay que lavarlas no con detergente, porque generan como una costra que eso hay que protegerlo y hay que secarlas bien, porque como son de hierro, si tú le dejas humedad dentro, se oxida muy fácil. Y ahí es cuando uno entra a tener que limpiarla mucho y con sif y todo eso. Recuerden, las ollas y los sartenes y todos los instrumentos de hierro fundido tienen que ser bien lavadas y bien secas. ¿Qué es un patronato? Mira, puede ser dos opciones. Se refiere al patrón como un patrón de fondo, como un jefe, como un terrateniente, al dueño de un campo. Entonces, como Pedro Urdemales muchas veces trabajaba como peón, o sea, al servicio de un patrón, él por tendencia le dice patrón a todos, aunque no todos sean su jefe. Es como decirle jefecito, patroncito, ¿sí? Patronato en este sentido es porque es dueño de un terreno, ¿sí? Terrateniente, ¿sí? Como un latifundista. En Magallanes lo que vendría a ser un estanciero. O sea, dueño de muchas tierras. O de pocas, pero en el fondo se le suele decir a alguien que que ha procedido en su vida a comprar cierta cantidad de hectáreas. Y obviamente estas son tierras que se trabajan. Entonces, ¿quién las trabaja? Los peones. Cortan la leña, siembran papas, todo lo que tiene que ver con el campo. ¿Correcto? Crían animales, pastorean, todo eso tiene que ver con los peones. ¿Sí? Que acá en Magallanes existe hasta el día de hoy. De hecho, gente que trabaja para otros que son los dueños de los campos. ¿Sí? Mira, hombre, dijo con aire compasivo. No tienes para qué sacrificarte preparando tu comida. Yo te compraré la olla y podrás comer bien por mucho tiempo. O sea, podría comprar comida preparada. Ni pensarlo, respondió Urdemales sentándose a comer. Mire que esta ollita me alimenta donde sea, sin trabajo de acarrear leña ni encender fuego. Esto es un tremendo milagro. Pensando igual que la leña o se corta o se compra. Entonces, y para cortar leña tienes que ser dueño de los árboles, así que no es tan barato. El jinete pensó entonces que le resultaría ideal para sus largos viajes de negocio y pendiéndose la mano al bolsillo, le ofreció un billete de los grandes. Mm, Ni nunca, patroncito. O sea, se está negando. Se está negando a venderlo por tan bajo precio, según Pedro de Males. Dijo Pedro, mirando la cabeza. Sin decir nada, el jinete mostró un segundo billete. Ah, ya, está mejor la oferta. También en silencio, Pedro meneó la cabeza. El jinete agregó otro billete. Es como un remate. Pedro volvió a menear la cabeza. El avaro montó a caballo, simulando que partía. Ojo ahí, porque ya está haciendo como que está haciéndose ya de... Simulando que partía. ¿Sí? O sea, haciéndose como el desinteresado, cuando en realidad está súper interesado. Claro, lo que pasa es que si se muestra muy interesado, entiende que Pedro de Males le va a subir el precio y nunca se lo va a lograr comprar. O bueno, lo va a hacer por un precio muy alto. ¿Sí? Por eso es que cuando compramos algo no hay que mostrar tanto interés porque si no nos tienen atrapados. Nos pueden decir cualquier precio y uno va a aceptar porque lo quiere. El avaro montó a caballo simulando que partía. Pero antes mostró un billete más. Tal vez con otro me intentaría, exclamó de Males haciéndose el distraído. O sea, uno más. El jinete agregó otro billete. Ya van como 5. Serán escudos, no sé qué moneda sería en esa época en Chile. Y mientras Pedro guardaba el dinero, metió a la olla a las prevenciones. Ah, estos son prevenciones. Acá hay un error de tipeo. Debe ser provisiones. Claro. Metió la olla a las provisiones. O sea que él lleva alforjas que lleva como bolso y cosas así para llevar su equipaje. Y partió al galope, sin despedirse. O sea, dijo, antes que este tipo se arrepienta de haberme vendido esta olla mágica, mejor arranco. Temeroso de que el inocente vendedor se arrepintiera de desprenderse de una olla tan prodigiosa. Pero el arrepentido fue él, cuando al llegar a casa quiso mostrar a todos los presentes las bondades de su olleta de la virtud, comprada tan barata. Claro, que un milagro es carísimo.
Y dicen que estuvo largo rato azotando la viejita cacerola de Pedro. Hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Pero ni ahora, ni mañana, ni nunca, porque la verdadera magia de la ollita fue darle a Pedro Urdemales el dinero suficiente para tener comida caliente varios días. Y hasta un par de zapatos usados se compró para seguir sus incansables andanzas por esos mundos. Pero ni ahora, ni mañana, ni nunca, porque la verdadera magia de la ollita fue darle a Pedro Urdemales el dinero suficiente para tener comida caliente varios días. Qué buena vuelta de tuerca. Qué buena historia. Como historia, está mal lo que hace Pedro Urdemales, pero como historia es fantástica. Pedro Urdemales es el gran estafador chileno. Sí, yo sé que la historia son historias clásicas, sí. Son historias que incluso sus abuelos probablemente leían de niños, niñas, o sus padres, y tienen hasta, son anacrónicas. O sea, da lo mismo cuando uno las lea, siempre tienen ese chiste y esa gracia y esa picardía latinoamericana. ¿Sí? Hay una, de hecho, una antigua novela que se llama Lazarillo Tormes, de un autor español, que es lo mismo. Es un compadre que se la ingenia, que es muy humilde, muy pobre, y él se la ingenia para sobrevivir. Si en el fondo tiene que ver con eso, el instinto de supervivencia de la persona pobre, de arreglárselas. Y especialmente aprovecharse, porque si se fijan, este compadre sale corriendo a galope cuando le compra la olla, porque en el fondo el jinete pensaba, comerciante y todo, pensaba que él había sido el pillo, que él había estafado al pobre vagabundo, porque el pobre vagabundo no entendía que lo que tenía en sus manos era un milagro y que ese milagro era mucho, mucho más caro. Por eso que, en el fondo, la defensa que yo creo que hace Florides Pérez en estos relatos, en estos cuentos, es que Pedro de Males es un estafador, pero que se escuda, lo ético-moral, se escuda en el hecho de que la gente lo subestima. Y como lo subestima, Pedro de Males se aprovecha. Porque no piensan que este compadre va a hacer ahí la pillería, ¿cómo se llama esto? Que va a ser la pillería, que va a ser ahí el engaño. Porque la gente es soberbia, entonces piensan que como es un pobre huesito, ¿qué va a saber él? Pues dicen ellos. ¿Qué va a saber él? ¿Correcto? Ahí estamos. Ya. Vamos por ganar mucho y perderlo todo. Vamos a recapitular un poquito abajo en el índice. Recordemos que acá hay un vocabulario que lo pueden revisar si hay alguna palabra que ustedes no entiendan. La estafa, muy chistosa. Sí, pues la ollita de la virtud. Ya, entonces voy a ir marcando un poquito acá para ir sabiendo ya. Pedro de Males, un guaso del campo, pero no de las chacras. Ya lo leímos. Una verdad del porte de un cerro también. En la sesión anterior, igual que la apuesta con un campeón. Las tres flores y los cerdos empantanados. Esa fue la primera sesión. En esta segunda sesión, vamos. El charqui para el Julio, el cartero del otro mundo y la ayuda de virtud. ¿Correcto? Entonces, en cuentos llevamos, la sesión anterior fue 4 más la intro, 1 más 4, y acá llevamos 3. ¿Correcto? Vamos a, después de esta, una pausa comercial, una pausa para rellenar el vaso de agua, vamos a leer Ganar mucho y perderlo todo. Para dejar en la próxima sesión, el árbol de la plata. Ahí pinté un poquito, pero no importa. El árbol de la plata. Otra vez pasó lo mismo. El huevo de yegua y el sombrerito buen pagador, que es un cuento que igual me encanta. La vuelta que le da, muy chistosa. Y el glosario igual lo vamos a arriesgar. Si alguna palabra hay que pueda quedar. Así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Y acá estamos de vuelta ya, luego de esta breve pausa, para continuar con el último cuento de esta noche, ganar mucho y perderlo todo. Recuerden que estos videos van a quedar aquí en la plataforma, en Twitch, y que luego también los voy a subir a YouTube mañana. Lo voy a dejar programado para que mañana se transmita. A las 3 de la tarde, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque yo la premisa la dejo en Twitch, ¿sí? Esta es la plataforma donde me interesa más crecer, más que en YouTube. Pero no hay que dejar de lado YouTube. Así que no se compliquen, que tenemos espacio para todos y todas. Vamos a ver. Vamos entonces con ganar mucho y perderlo todo. Es un cuento de 3 páginas casi, prácticamente. Sí. Vamos a poner la música. Ganar mucho y perderlo todo. Cualquier duda, cualquier pregunta que surja, háganla nomás. Para eso está el chat. Por eso esto es interactivo, es una lectura compartida. Esa es la gracia. Aprovechando esta noche de sábado para avanzar. La vez pasada igual hice pausa comercial. Yo digo pausa comercial porque es cuando hay publicidad, pero en mi caso normalmente no hago publicidad. La vez pasada, más que pausa comercial, fue que Vladimir necesitaba que le armara una pista de autos, así que tuve que irme un ratito, como 3-4 minutos. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas, Ucan? En mi caso, no sé si aparece publicidad. Yo supongo que el tema de ahora soy afiliado, entonces no sé si aparece publicidad en verdad cada cierto rato. Se pone que en una transmisión de Twitch aparece publicidad, pues es una forma de negocio en el fondo. Pero esto yo creo que ya es cuando la gente tiene más viewers. ¿Por qué preguntas a Ucan? Me quedé con la duda ahí. ¿Por qué estás preguntando? Ucan, no me hagas llorar. No hay respuesta. Quedaré con la duda. Ganar mucho y perderlo todo. Una mañana Pedro de Males atravesó una chacra de porotos. O sea, un campo. ¿Sí? Un campo donde han sembrado porotos. Distraídamente tomó un capi, lo apretó y se quedó con sus 5 granos en la mano. Capi. ¿A qué se refiere con un capi? Capi porotos. Capi. Qué extraño. ¿Será un capi? Capi será como la... A ver. ¿Se le irá como a la capucha? Ah, no, sí, lo de los comerciales es como que yo tengo un espacio publicitario. Es un chiste más que nada. No. Ah, la vaina. Esa es la palabra, la vaina. En el contexto de los porotos o frijoles, capi se refiere a la vaina del poroto. O sea, donde vienen donde viene la... Donde están dentro los porotos, como cuando uno come arvejas. Claro, así, perfecto. Bien. Distraídamente tomó un capi, lo apretó y se quedó con sus 5 granos en la mano. ¿Sí? Granos de poroto. Porque había oído decir que es... Porque había oído decir que es malo botar los frutos que Dios nos da. Dijo el ladrón, porque en el fondo él está robando. A poco andar llegó frente a una casa donde una anciana barría el comedor. Y se le ocurrió pasar a dejar encargados sus porotos, como una semilla muy especial. Déjelo sobre la mesa, dijo ella, que por vivir junto al camino estaba acostumbrada a recibir encargos. Y se hubiera olvidado para siempre de aquellos porotos que la mañana siguiente no hubiera pasado Pedro a buscar su encarguito. Ah, esos porotos, recordó la anciana. Aquella gallina patoja se los comió. Pero ahí tiene un saco lleno de porotos. Elija los que quiera.
aquella gallina patoja, uy, patoja, una palabra que no conozco, patoja, que tiene las piernas o pies torcidos o desproporcionados, e imita al pato en andar meneando el cuerpo de un lado a otro. Patojo, cojo, pato, patojo. Buen juego de palabras, patojo. Patojo, lo tengo que anotar. Conozco a alguien al que le podría decir patojo. Gallina patoja. ¿Dónde lo anotó? En WhatsApp. Patojo. Patoja, patojo. Pero ahí tiene un saco lleno de porotos, elija los que quiera. Y acá viene la trampa. Pero los demás, obviamente, que estos porotos no son cualquier poroto. No, pues, su merced, dijo Pedro. Porque mis porotos eran de virtud. Otra vez con la virtud. Otros porotos poderosos. Otros porotos de milagro. Y en la gallina ha quedado. Yo a la gallina me la llevo. Pedro Urdemales, que aprovechador que es. ¿Cómo se va a llevar mi gallina por unos cuantos porotos? Reclamó la buena mujer. Pero Pedro ya se había echado a la gallina bajo el poncho y se alejaba por el sendero. A mediodía pasó frente a otra casa, donde una señora tendía ropa en el patio. Sin pensarlo dos veces, Urdemales pasó a encargar su gallina patoja. Ay, Pedro Urdemales. Urdemales pasó a encargar su gallina patoja. La señora se la recibió y Pedro siguió su camino. Más tarde la gallina se metió al chiquero y el chancho la mató. Así se lo explicó la señora cuando al otro día Pedro pasó a buscar su encargo. Pero que no se apene, le dijo. Elija usted mismo otra al gallinero. Eso sí que no, dijo Urdemales, porque mi gallina patoja era de virtud. Y en el chancho ha quedado. Yo al chancho me lo llevo. O sea, cada vez más escalando en valor, en precio. Sí, pues otra vez la virtud, Aucán. Y mientras la señora protestaba, Pedro ya había arrendado el chancho por el camino. Más allá, Pedro pasó con su chancho por las casas de un rico hacendado. Déjalo tú mismo en aquel chiquero, fue la respuesta del caballero cuando Pedro se lo dejó encargado. El hacendado tenía una hija, una joven muy hermosa y muy consentida, al decir del ama de llaves, las cocineras y nanas, pues su padre jamás le decía no en nada. Sí, pobre gallina. Y pobre chancho ahora. Y ese día, apenas vio el cerdo, a la niña se le antojó comer sopaipillas con chicharrones. Uy, pobre chanchito. El padre no lo pensó dos veces y pronto el cerdo estuvo convertido en una lata de manteca, metros de longaniza y una pirámide de chicharrones. Cuando al otro día Pedro fue a buscar su chancho, el hacendado lo hizo pasar a la cocina y le ofreció un jarro de café de trigo y sopaipillas con chicharrones, mientras le explicaba el antojo de la niña. Pero no te apenes, lo consoló, pues si quieres te puedes llevar 2 de mis cerdos por el tuyo. Ni 2 ni 100. Sí, pobre chancho, lo habían hecho asesina. Dijo Pedro, porque mi cerdo era de virtud y en la niña ha quedado. Yo a la niña me la llevo. Volvió la esclavitud en este país. Eso sí que no, lo interrumpió el patrón, sorprendido por tamaña ocurrencia. Claro, como se le ocurría. Pero Urdemales parecía tener argumentos muy atendibles. A lo de honradez, de confianza y de honor. El caballero se sentía indeciso. Llegó la hora de almorzar. Y la discusión continuó. Vino la tarde y tomaron once. Anocheció y cenaron. Pedro Urdemales ahí bolseando, pegando la pera todo el día. A la hora en que parecía prudente irse a dormir, el caballero dio su última palabra. Mira, Pedro, le dijo. Si esa virtud es tuya y en mi hija quedó, hay una sola forma de que la cuides. Y es que te quedes en mi casa trabajando para mí. A Pedro le pareció un buen arreglo y aceptó. Pasó unos días muy tranquilo. Nunca en su vida había sido mejor atendido. Pero como dice el refrán, el que nace chicharra muere cantando. Sí, ese se refiere al insecto. O sea que si naces de una forma, probablemente vas a morir de la misma. Que no es la ideal, pero la idea es morir mejor que lo que naciste.
Y pronto Urdemales comenzó a urdir maldades, o sea, a planificar el siguiente paso. Que así se había ganado ese apellido, Urdemales. Se le veía siempre demasiado cerca a la señorita, por ver, según decía, que no escapara a la virtud de su cerdo, que en ella había quedado. Una tarde en que ella pidió una limonada desde el estanque, que usaba como piscina, pero se apuró a llevársela. La joven le dio las gracias y con aire muy inocente le pidió que probara si estaba tibia el agua. En tanto Pedro se agachó para tocarla, se refiere al agua, ella de un empujón lo mandó de cabecita al estanque. Y mientras Urdemales chapoteaba hacia la orilla, la niña sin pizca de enojo le decía: mira Pedro, yo me acabo de bañar, de modo que la virtud de tu cerdo en el agua ha quedado. Aburrelando. Si quieres, te tomas toda el agua del estanque o te largas ahora mismo bien empapado en tu virtud. O sea, la niña no era nada lesa. Entendió cuáles eran las intenciones de Pedro. Maldita sea mi suerte, se lamentaba Pedro, marchando cabizbajo por el camino. Ganar tanto y perderlo todo. Por un puñado de porotos tuve una gallina. Por una gallina tuve un chancho. Por un chancho llegué a una niña. Por la niña tuve casa. Y de la casa que tuve, solo la puerta de calle. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Excelente. Excelente. Con eso ya estamos por esta noche. Segunda parte de las lecturas de La Vuelta a Urdemales, página 15 de 21. Pensando en que las últimas páginas son 2 o 3 páginas de vocabulario. Así que no, buen avance. Avanzamos más rápido que la otra vez porque obviamente no, ya nos saltamos el contexto de la introducción. Así que solamente querían 3 cuentos. Ah, lo estoy mostrando. Ahora sí. Solamente querían 3 cuentos y el cierre. Así que no, excelente. Pensando más encima que en algunos casos la evaluación es a fin de mes, estaríamos todo bien, muy bien. Así que, ¿qué más comentar? Nada más, ni nada menos. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias por participar de este stream, la gente que hizo preguntas, la gente que chateó, y nada más que agregar. Sería todo por hoy. Sí, sería todo por hoy. Y ha sido un gusto. ¿Correcto? Ha sido un gusto. Y podríamos hacer un... Oh, puedo hacer... Oye, ¿era verdad que puedo hacer pausas comerciales ahora? Esta parte no la sabía. Entonces, una pausa comercial y hacemos el cierre. Me pregunto si estoy o no estoy. ¿Alguien me puede decir por el chat si me estoy viendo? ¿Alguien me puede decir por el chat si me estoy viendo? Sí, no, no, sí. Ya, creo que me están viendo ahora, ¿o no? Hola, Anto, ¿cómo estás? ¿Estás con León? Excelente, qué bueno. ¿Alcanzaron a ver el stream? Sí, si no, recuerden que va a quedar grabado acá en Twitch. Lo voy a colocar como público al tiro. Y mañana hago el reestreno en YouTube, por si alguien no ocupa Twitch. Así que ya estábamos haciendo el cierre de esta transmisión. ¿Sí? Leímos la segunda parte de Pedro de Malas. Así que, vamos, ya que ya los creé. Estuve ahí en la mañana traquinando. Aplausos para el chat y aplausos para la gente que nos vio. Sí,
Espero mañana tener los emoticones ya animados, que igual es trabajo crear todo esto. Pero me gusta, me encanta y me dedico a estas lecturas compartidas que encuentro que es excelente forma de avanzar con la lectura domiciliaria. Aprovecho a leer yo y a recordar ciertos relatos, aprovechan a leer ustedes. Así que es un win-win. Ganar, ganar. Todos ganamos acá. Así que excelente. Un abrazo. Cuídense mucho. ¿Sí? Que sea un gran domingo. Aprovechen a descansar. Cuarto y último día de este fin de semana largo. ¿Correcto? Pórtense bien y aprovechen a leer. Un abrazo. Nos estamos viendo. Y eso ha sido todo por hoy. Buenas noches. Suscríbanse. Recuerden, métanse al canal en YouTube. ¿Correcto? Donde va a estar respaldado este material. Así que un abrazo y nos vemos. Chao, chao.